Educación, Cultura y Deporte. Pregunta don Emilio Álvarez Villazán. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿por qué razones el Gobierno no ha remitido aún a las Cortes Generales el proyecto de ley del deporte profesional? Muchas gracias, señoría. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Álvarez Villazán. Qué difícil es acertar con usted. A veces parece que traemos las leyes demasiado pronto y otras veces que tardamos demasiado en traerlas. Bueno, la ley del deporte, que es una ley que vendrá a esta Cámara, lógicamente, después de pasar por el Congreso, está en un avanzado estado de preparación. Ha habido otras iniciativas normativas y no normativas que eran necesarias para la preparación de esa ley y confiamos que hacia el final de este periodo de sesiones esa norma pueda tener entrada en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señor ministro. Senador Álvarez Villazán. Señor ministro, no pongo en duda que lo que usted me dice es correcto, pero mire, en 1990, con el fin de modernizar una estructura que no había sufrido cambios desde hacía muchísimos años, se aprobó una ley del deporte que, si bien es cierto que ha logrado solucionar algunos de los problemas que tenía el deporte profesional, hay que reconocer que no logró solucionar todos. Ha habido unos fallos importantes, como por ejemplo no ha acabado con la falta de rigor económico de los clubes de fútbol o con la inexistencia de responsabilidad patrimonial de sus dirigentes, entre otros problemas. Y que, a pesar de ello, sigue hoy en vigor, y usted lo sabe bien, con ligeras modificaciones. Quizá, no sé yo, si es por el temor a afrontar un previsible desacuerdo entre los grupos políticos cuando se habla de temas complejos. La normativa autonómica en las distintas comunidades han ido adaptando a las nuevas realidades del deporte, pero el Estado no parece tener prisa en aprobar algo que todo el mundo considera perentorio, una nueva ley del deporte profesional que afronte los importantes problemas que se detectan hoy en el mismo y, sobre todo, en el fútbol y también en el baloncesto. Lo raro es que durante la pasada legislatura, en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, usted conoce que se creó una subcomisión que elaboró unas bases para una futura ley del deporte profesional con el consenso de todos los partidos políticos, el PP incluido. Y en estas bases, entre otras cosas, se proponían una serie de soluciones para la sostenibilidad del sector y para garantizar los derechos laborales y sociales de los deportistas profesionales. Medidas y soluciones, señor ministro, que seguramente, de haber estado en vigor, habrían evitado casos tan bochornosos como el que hemos tenido que pasar este año con el inicio de la Liga de la Segunda División o el oscurantismo de las deudas del fútbol profesional. Y hubiera facilitado, sin duda, la gestión que en este sentido está realizando la Liga de Fútbol Profesional con grandes esfuerzos que quizá no sirvan para nada porque no hay una ley que les esté avalando. Esa subcomisión, con una decidida voluntad de consenso, realizó un buen trabajo, señor ministro, y nos sorprende que en esa comisión, en la que, por cierto, participó el propio secretario de Estado de Deporte con una importante aportación, nos sorprende que esa subcomisión no haya sido tenida en cuenta y que no haya servido para agilizar este proyecto de ley vital, como decía antes, para la supervivencia del sector deportivo, después de contar con este documento marco consensuado por todos los grupos políticos. Por eso, señor ministro, nos gustaría, después de manifestar nuestra extrañeza, pedirle que, por favor, lo agilicen, que tengan en cuenta los acuerdos, termino, señor presidente, de esa subcomisión y que cuanto antes, porque es imprescindible, se traiga al Parlamento esa ley del deporte profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Álvarez Villazán. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Álvarez Villazán, por el tono de su intervención y también por los temas que suscita en relación con la aprobación de ese texto. El hecho de que todavía no haya llegado a las cámaras una nueva ley del deporte que subvenga a las deficiencias que el paso del tiempo ha acreditado en el funcionamiento de la Ley 10/1990 no quiere decir que el Gobierno haya permanecido inactivo ni siquiera
respecto a la actividad normativa en los aspectos principales que tienen que ver con la regulación del deporte profesional. Debo decirle a ese respecto que comparto buena parte de las preocupaciones que ha expresado su señoría respecto a quizá el aspecto más visible requerido de trabajo normativo en cuanto al deporte profesional, que es la gestión económica. Pero tengo que decirle también que después de que se firmara el protocolo entre el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional, concretamente a los 4 meses de llegar al Gobierno, el 25 de abril de 2012, teníamos en aquel momento una situación de deuda acumulada con la hacienda pública de los clubes de fútbol de 762 millones y a día 1 de septiembre esa deuda se ha reducido a 436 millones, es decir, ha experimentado contra la tendencia que se venía produciendo sobre el curso de los años anteriores una reducción del 43%. Y ciertamente tenemos que trabajar para dar estabilidad a una competición y a un deporte profesional que no son solo el fútbol. También hemos conseguido, mediante protocolos respectivamente con la Liga Asobal, con la Federación Española de Balonmano y el Consejo Superior de Deporte, un acuerdo similar en el caso del balonmano y estamos en avanzado estado de conversación con la Liga ACB, la Federación Española de Baloncesto y el Consejo. En definitiva, se trata de superar las deficiencias que el sistema de sociedades anónimas deportivas, que es el más generalizado que se aplica a los clubes de fútbol, plantea tanto respecto al equilibrio económico de los clubes como respecto a la propia competición. Es nuestro deseo, y quiero comprometerme en ese sentido ante esta Cámara, que esa ley de deporte esté rodeada del máximo consenso en el contexto de la comunidad deportiva, pero también del máximo consenso político, como de hecho ha sucedido con otras iniciativas normativas que tienen que ver con el deporte, y espero que suceda también con esta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Preguntas para la